13 muertos y 16 heridos es el saldo de los enfrentamientos entre reos en la penitenciaría del Litoral. Policía y militares buscan retomar el control del centro carcelario. El gobierno ratifica al general Fausto Salinas como comandante de la Policía Nacional. La policía allana 35 viviendas en la zona roja de Esmeraldas. 21 personas fueron detenidas y son acusadas de ser miembros de la banda delictiva Los Tiguerones. Fuertes vientos huracanados causaron nerviosismo en el cantón Huamboya, en la provincia de Morona, Santiago, dejando 25 familias afectadas. Momentos de terror se vivieron en una guardería de Tailandia. Un ex policía irrumpió en el establecimiento y disparó a los asistentes, matando a 38 personas. La mayoría de las víctimas son niños. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos las noticias con la situación de violencia que se vive en las cárceles. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Ayer se han registrado enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral que dejan ya al momento 13 reos fallecidos. Y además, las autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad han confirmado la cifra de 16 presos heridos, así como 6 policías lesionados. Ítalo Ruiz está allí, está en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, donde se han registrado también el ingreso de cientos de policías y militares. Ítalo, te escuchamos a esta hora. Adelante. Gracias, buenas tardes. Sí, efectivamente, una tensa calma es la que se percibe aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, luego de las revueltas que se registraron aquí en este sector el día de ayer y que han dejado hasta el momento varios fallecidos y también personas heridas entre personas privadas de la libertad, PPLs y agentes de seguridad y policía. Pero queremos mostrarles ahora un resumen de esta jornada preparada por nuestra compañera Bessie Granja. El operativo de seguridad continúa en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, que este miércoles fue escenario de nuevos hechos violentos. Los reos de los pabellones 2 y 3 se enfrentaron contra el pabellón 9. Al momento, 900 policías y militares resguardan el reclusorio. A pesar de que se implementó un operativo militar y policial dentro de la penitenciaría del Litoral, los enfrentamientos continuaron hasta la madrugada. Es por eso que las autoridades temen que la cifra de muertos aumente. Según información oficial, hasta ahora las riñas dejan 13 reos muertos, 18 presos heridos y 6 policías también con lesiones. Sin embargo, un contingente policial revisa el pabellón 9, donde existirían más cadáveres. Se ha logrado evacuar a los heridos en un número de 18 personas que se encuentran en diferentes casas de salud y al momento el personal de criminalística conjuntamente con DINASET se encuentran haciendo el levantamiento de posibles cadáveres. ¿De hospitalización? Sí. Hasta el momento solo se conoce la lista de nombres de los privados de libertad heridos. ¿No hay lista de fallecidos todavía? De momento no existe una lista oficial. Sí. Familiares lloran y se desesperan por saber cómo están sus parientes, sobre todo aquellos cuyos presos están en los pabellones enfrentados. ¿Y se le metieron al pabellón de él? Sí, dijo que se estaban metiendo al pabellón de ellos. Por ahora no hay ninguna información oficial de su familiar. No, ahorita no, nomás me dijeron que no estaba en la lista de los heridos, que espere. Organizaciones de derechos humanos condenaron las agresiones por parte de la policía registradas anoche en los exteriores del centro contra familiares de reos, defensores de derechos humanos y medios de comunicación. Y súbitamente, de manera sorpresiva, comenzaron a gasear a estas mujeres. Corrieron, se cayeron y en el piso las patearon. Corrían, nosotros también, porque venían hacia nosotros, sin justificación. Los incidentes en la penitenciaría del Litoral ocurren mientras no existe un director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad de SNAI, tras conocerse la salida de Pablo Ramírez, el cuarto funcionario durante el actual gobierno en dicho cargo. Ahí observábamos entonces un resumen de la jornada de hoy tras los incidentes aquí en la penitenciaría del Litoral. Comentarles finalmente que familiares de los PPL también permanecen hasta esta hora a la espera de tener mayor información acerca de sus parientes. Con esta información volvemos también nosotros a estudios.
Buenas tardes. Ítalo, gracias por ese informe. Y hace pocos minutos, el coordinador zonal del Servicio de Atención a Privados de Libertad se pronunció ante los incidentes de la Penitenciaría del Litoral. Ratificó la cifra al momento de 13 reos fallecidos. Escuchemos lo que dijo. El día de hoy intervenimos nuevamente. Tenemos un saldo de 13 personas muertas, fallecidas por parte de las personas privadas de la libertad. Se hicieron los protocolos que corresponden. De igual manera asistió criminalística, se hizo el levantamiento de los cuerpos y ya fueron trasladados hasta criminalística para realizar los peritajes correspondientes y verificar las identidades de estas personas. Bueno, y repasemos ahora cómo están esas cifras fatales que han dejado ya algunas de las masacres que hemos tenido que reportar también en el sistema penitenciario solamente en lo que va de este año, solamente en este 2022. Este lunes 3 y el martes 4 de octubre se han registrado amotinamientos en la cárcel regional de Cotopaxi. ¿Qué pasó allí? 16 reos fueron brutalmente asesinados y entre esas víctimas las autoridades confirmaron que está Leandro Norero, el conocido como alias Patrón, quien fue detenido en mayo, recuerden ustedes, acusado de lavado de activos. Él presuntamente era el financista de algunas bandas narcocriminales. Los incidentes en ese reclusorio dejaron además a 43 presos heridos. Y lo que ocurre después es que apenas ayer se encendieron las alertas en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil por estas balaceras que se estaban dando dentro de varios pabellones. Y hasta el momento las autoridades ya han confirmado 13 reclusos fallecidos y se está contabilizando 18 heridos. También se ha confirmado que 6 agentes de la policía resultaron lesionados. Es decir, desde enero hasta esta fecha se han contabilizado ya 105 muertes violentas en el sistema penitenciario y esto evidencia que las cárceles siguen sin control. Y de su lado, el ministro de Gobierno pide tiempo para que se evidencien los resultados de las acciones que el Ejecutivo está tomando contra la inseguridad y que, entre otras cosas, genera los motines carcelarios que dejan decenas de fallecidos. También se refirió a las nuevas preguntas que el Gobierno incorporará a la consulta popular que la Corte Constitucional analiza. El gobierno señala que está tomando decisiones contra el crimen organizado transnacional y que las últimas masacres carcelarias son una consecuencia de la acción contra los cárteles que operan en el país. No es sencillo el asunto y no hemos dejado de tomar decisiones. Y el presidente le ha dado forma a una institucionalidad que está segura va a dar resultados en el mediano plazo. Y que en los próximos meses se podrán ver los resultados de las acciones que se están desarrollando. Se necesita un poco más de tiempo porque estamos lidiando contra uno de los problemas más graves que ha tenido el país, pero no hemos dejado ni un día de tomar decisiones justamente para combatir este grave flagelo y lo hemos hecho desde diferentes aristas y estamos seguros que vamos a prevalecer. Sobre la posibilidad de incrementar las preguntas que se presentaron a la Corte Constitucional, el ministro dio más detalles sobre los temas y los objetivos. La segunda tanda, por decirlo así, involucra preguntas que no tienen necesariamente que ver con un texto constitucional y entre esas, sí, es verdad, está la posibilidad de que los asambleístas puedan ser electos en segunda vuelta. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Reducir el fraccionamiento del sistema político en su conjunto. Y que pronto se revelarán las preguntas, que hay un elemento adicional que los condiciona. En las próximas 2 semanas estaríamos ya presentando estas 1 o 2 preguntas más, de las cuales una seguro va a tener que ver con institucionalidad, porque a nosotros nos interesa un sistema institucional que no solamente sea útil para gobernar ahora, sino sobre todo el día de mañana. O sea, los temas o las preguntas las nuevas preguntas que se incorporarían a la consulta depende de qué califique o qué descarte la Corte. Sí, también es un parámetro, tengo que decirlo. La Corte Constitucional analiza la primera tanda de preguntas, como la llama el gobierno. Tiene 20 días para pronunciarse y ese plazo ya mismo se termina. Y el gobierno ratificó a Fausto Salinas como comandante general de policía. Esta mañana el ministro del Interior justificó su permanencia por el avance de la investigación en el caso del femicidio de María Belén Bernal y por la captura del principal sospechoso Germán Cáceres. Paul Romero nos trae ahora ese informe. Paul. El ministro del Interior, Juan Zapata, se reúne en este momento con la cúpula de la Policía Nacional aquí en la Comandancia General de la institución. Esto una vez que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó a su comandante, al general Fausto Salinas.
En ese contexto informó que el general Fausto Salinas está al frente de la búsqueda del policía Germán Cáceres, prófugo de la justicia y principal implicado dentro del femicidio de María Belén Bernal. Luego de escuchar al señor presidente algunas inquietudes, sobre todo el tema de que el proceso investigativo está a cargo del comandante general, por lo tanto no queremos entorpecer aquello. ¿Por qué? Porque el objetivo es traer al principal sospechoso del femicidio, al señor Cáceres, ante la justicia. En cuanto al resto de la cúpula policial, el gobierno ratificó la confianza en que la gestión orientará a garantizar la seguridad ciudadana y llevar a cabo los procesos internos para depurar sus filas. En este momento tenemos las 19 disponibilidades del alto mando. Si es que en alguno de los procedimientos investigativos sale de la escuela de policía, que lo vamos a conocer ya en 19 días, de la fiscalía o inclusive de cualquier comisión que se genere para esto, existe la mínima vinculación de algún señor oficial general, en ese momento estamos a un clic de dar trámite esa disponibilidad. Una vez que concluya la reunión con la cúpula de la Policía Nacional, el ministro del Interior viajará hasta la ciudad de Guayaquil para reunirse con varias autoridades sobre la crisis penitenciaria. Y en Tailandia se ha registrado una masacre que deja 38 muertos, la mayoría de ellos niños. Un ex policía irrumpió en una guardería, atacó a todos y tras el hecho asesinó también a su familia y luego se suicidó. Denise Molina está en Tailandia, nos tiene ahora para nosotros un informe. Te saludamos desde acá. Denise, buenas tardes. ¿Qué tal, Steffi? Amigos en Ecuador, buenas tardes, buenas noches. Aquí en Tailandia estamos a 12 horas de diferencia. Hoy ha sido un día difícil para Tailandia, de mucha conmoción, porque se ha dado una de las peores matanzas perpetradas aquí en Tailandia. Un exteniente general de la policía, quien fue retirado de esta institución por estar involucrado en narcotráfico, ingresó al mediodía de hoy, a las 12 del día, a una guardería que está ubicada al noreste de Bangkok, a 500 kilómetros. Ingresó con una pistola, con cuchillo. Vamos a ver el siguiente reportaje. Ocurrió en la provincia de Nong Buang Lampu, en el norte de Tailandia. Un hombre armado con una escopeta, una pistola y un cuchillo entró en una guardería. Empezó a disparar de forma indiscriminada, pero también apuñaló a quienes estaban en el sitio. Así, mató a 38 personas, 22 de ellas eran niños. El sujeto salió del lugar, se subió a una camioneta y huyó. Otros profesores llamaron a la policía, que inició un operativo de búsqueda. Poco después, las autoridades publicaron esta foto del agresor, identificado como Panya Kamrab, de 34 años, un teniente coronel de la policía que fue despedido el año pasado por consumo de drogas. Varios agentes que investigan la masacre revelan que Kamrab esta mañana había asistido a un juicio acusado por disturbios causados bajo los efectos de los narcóticos y luego se presentó muy agitado en la guardería buscando a su hijo. Al no hallarlo, desató su furia contra todas las personas. Después se fue en su camioneta y en el trayecto trató de chocar a otros vehículos. Al llegar a su casa, el sujeto mató a su esposa, a su hijo y se suicidó. Este hecho sangriento deja también 12 heridos, 8 en estado crítico. Tras conocer el caso, los habitantes quedaron aterrorizados, pues aunque Tailandia tiene un alto índice de posesión de armas, los tiroteos masivos son extremadamente raros. El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, ha pedido de forma urgente una investigación exhaustiva de la tragedia y estará viajando hacia la población afectada en las próximas horas. También ha pedido a la población sensibilizarse, acudir a los hospitales, hacer donación de sangre para tantos heridos que quedaron. 8 están en extrema gravedad, por eso en las próximas horas se esperaría que la cifra de muertos de esta masacre, catalogado como una de las peores de la historia de Tailandia, se incremente. Nosotros estaremos aquí para llevarles todos los detalles de lo que ocurre en este país. Vamos con ustedes nuevamente al estudio. Agradecemos a Denise Molina desde Tailandia por ese informe. Vamos ahora a una pausa y al regresar. Tras una intervención en los sitios más conflictivos de Esmeraldas, la policía y fiscalía capturaron a 21 presuntos miembros de la banda Los Tiguerones. Siga en nuestra sintonía.
En la Asamblea se reunieron representantes del gobierno con legisladores para tratar sobre el tema de seguridad. Ellos analizan reformas legales para combatir la ola delictiva y de violencia que vive el país. Francisco Garcés preparó un informe. Te escuchamos. En el legislativo se abrió el debate sobre los temas de seguridad del país. Por iniciativa del presidente de la Asamblea se convocó a la mesa de seguridad que integrarán el Ejecutivo y otras funciones del Estado para analizar reformas legales que se puedan aprobar aquí en la Asamblea que sirvan para paliar el fenómeno de inseguridad que vive el país. Uno de los principales temas de debate es el porte de armas. Varios legisladores ya lo propusieron y ya es uno de los temas que generó reacciones en esta mesa. Escuchemos a continuación la posición del Partido Social Cristiano, que es el primer partido que ha propuesto esta iniciativa. De que ciudadanos que cumplan requisitos muy estrictos, puedan, no hablemos de porte, porque el porte significa transportar un arma, al menos la tenencia en hogares o al menos la tenencia en negocios, pueda discutirse este tema para ver si queremos encontrar una solución. Pero dentro de la mesa de diálogo no hay absoluta seguridad al respecto de esta y otras propuestas. Posiciones a favor y en contra se escucharon, tanto de asambleístas como también de instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional. Escuchemos a continuación. No, es imposible. Los ejemplos y las experiencias hemos tenido, lo podemos recurrir a ejemplos de otros países, ¿no es cierto? El porte de armas en otros países genera más violencia. Violencia genera más violencia. Más allá de armar a los ciudadanos, creo que tenemos que armar las UPCs, que están en este momento desbaratadas, dotar de gasolina a los patrulleros, tener cámaras que sirvan en el ECU 911, entre otros temas que también son importantes. La intención de esta mesa de diálogo es generar al menos un proyecto que ya está para segundo debate, utilizar ese proyecto para incluir varios temas que sirvan y sean de interés de diferentes instituciones para enfrentar la inseguridad del país. Según se ha propuesto, este proceso demoraría al menos 60 días para que las primeras reformas al tema de seguridad salgan ya aprobadas por la Asamblea. Estamos pendientes de esa y otras noticias. Gracias por ese informe. Y un duro golpe al crimen organizado se ha dado en Esmeraldas. Personal policial y de Fiscalía de Quito se desplazó a 2 barrios de esa ciudad y pudieron capturar a 21 presuntos integrantes de una banda delictiva que mantiene en zozobra a los habitantes. Fabiola Santana estuvo en esta operación, nos trae un informe. Adelante, Fabiola, te escuchamos. Buenas tardes, así es, fue un intenso operativo en 2 áreas de extrema violencia de Esmeraldas. Participaron alrededor de 600 uniformados en un nuevo intento de retomar la paz aquí en la provincia Verde. Les hemos preparado un reportaje. Las unidades especializadas ingresaron masivamente y por diferentes frentes al barrio Isla Piedad y Tachina, zonas denominadas como rojas en Esmeraldas. Eran 600 agentes de la Brigada Anticriminal, Inteligencia, Grupos Tácticos y 16 fiscales de Quito. Allanaron 35 viviendas donde sacaron a 21 supuestos miembros de la banda de los Tiguerones. Y es así como la Policía Nacional incursiona en el sector Isla Piedad, uno de los puntos críticos de Esmeraldas. El mensaje es claro, dice el comandante de policía de Esmeraldas. Desagregar también el mito que se genera de que son intocables. Entonces vamos a ingresar, vamos a alcanzarlos en donde sea que estén. Ellos serían quienes mantienen atemorizados a comerciantes de Esmeraldas con las denominadas vacunas o sobornos a cambio de supuesta seguridad. Pero también estarían detrás de sicariatos, robo a personas y vehículos. En una audiencia se calificará su detención y se determinará si son procesados penalmente. La posta la tienen las autoridades judiciales. Durante la intervención, la policía retuvo vehículos en los que supuestamente operaban los sospechosos. Es el inicio de un nuevo intento de recuperar las calles de Esmeraldas sometidas por la delincuencia. Los 21 detenidos aún se encuentran aquí en la unidad de vigilancia comunitaria de Esmeraldas a la espera de la audiencia. Luego de esto, las autoridades policiales darán una rueda de prensa en donde profundizarán la información. Es lo que podemos entregarles hasta el momento. Buenas tardes. Gracias, Fabiola. Buenas tardes.
Y tras un operativo conjunto entre varias entidades ejecutado este miércoles, se detectó un inmueble que era usado para almacenar una gran cantidad de armamento. En un tuit, la Fiscalía del Guayas indicó que en el norte de Guayaquil se incautaron 11 escopetas, 7 revólveres, 2 pistolas y 2 subametralladoras. También indicó que se investiga el presunto delito de tráfico de armas. Por su parte, la policía señaló que además se decomisaron 224 municiones de distintos calibres. Se presume que en ese inmueble se comercializaba el armamento para las bandas criminales. Y el próximo miércoles vence el plazo de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Hoy se instaló ya la mesa de coordinación de diálogo, mañana se va a instalar la última de derechos laborales. La focalización del subsidio de combustible sigue siendo el punto de quiebre. Sin embargo, ambos sectores están conscientes de que la mesa podría cerrarse sin acuerdos. Por su parte, la Conferencia Episcopal, mediador del diálogo, afirma que no se extenderá este proceso. Vamos a escuchar. El día de mañana, como organizaciones, nosotros vamos a reunirnos y vamos a realizar una evaluación general de cada una de las propuestas ya planteadas con los objetivos logrados hasta la fecha. Bueno, son temas donde no solamente participan representantes del gobierno y de los movimientos indígenas sociales, sino también que necesariamente deben ser de otros sectores. Por poner solamente ejemplos, digo, por los transportistas, los mismos distribuidores de gasolina y bueno, yo creo que todos los ecuatorianos. Es un tema complejo, difícil, pero si se mantiene la voluntad de seguir analizando, viendo alternativas, soluciones, yo creo que se podría llegar también a soluciones. Noche de terror se vivió en Durán. 3 muertos y 6 heridos es el saldo de un enfrentamiento entre bandas criminales en algunos barrios de ese cantón. Ya regresamos. Desde la penitenciaría del Litoral habría salido la orden de asesinar a varias personas en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. El saldo de estos ataques simultáneos fue 3 muertos y 6 heridos. Berlín Ochoa nos cuenta ahora que los narcocriminales quieren dar un mensaje de poder. La noche del miércoles fueron 20 minutos de terror los que vivieron los habitantes de Durán, provincia del Guayas. Durante ese tiempo se registraron casi al mismo tiempo 4 balaceras en diferentes lugares del cantón, dejando un saldo trágico, como lo indica el comandante de dicha ciudad. Un ataque planificado. De producto de esto tenemos 3 personas fallecidas, 6 personas heridas. De estas 6 heridas, 2 personas se encuentran en estado crítico. Según las primeras investigaciones de la policía, tanto los muertos como los heridos pertenecerían a una misma organización narcocriminal y este ataque obedecería a un mensaje enviado desde las cárceles. Este es un mensaje que viene desde las pugnas que existen de poder entre las estructuras criminales en las cárceles. Esto se da inmediatamente después del hecho que pase en la penitenciaría. La disputa no solamente se traslada al interior de las cárceles, sino también a la parte de las ciudades. Pero estos enfrentamientos a tiros ocurrieron en medio de los operativos que ejecutan policías y militares como cumplimiento al estado de excepción. Incluso los delincuentes dispararon contra los uniformados. El uso de la fuerza para poder repeler cualquier tipo de acción que esté atentando en contra de la seguridad del personal militar, policial o de terceros. Es así que el personal reacciona y por eso es que el personal de estos grupos salen de este sector. Gracias a esa actuación inmediata permitieron repeler y no permitieron de que haya más personas fallecidas en el punto. Entre los fallecidos hay una mujer que tiene antecedentes penales por tráfico de drogas. Los sicarios están identificados y quedaron registrados en algunos videos de cámaras de seguridad. Esta mañana, 2 buses de transporte urbano y un vehículo chocaron en una de las avenidas más transitadas del norte de Quito. Tras el impacto, las unidades golpearon el muro de una vivienda. Alex Ceballos nos preparó un informe. Alex. El accidente de tránsito se produjo en el norte de Quito, en las calles Colón y Versalles. 11 personas resultaron heridas producto del impacto entre 2 unidades de transporte público y un vehículo liviano. El conductor de un bus fugó.
El chofer de la otra unidad permanecía bajo custodia y el del vehículo liviano, todavía confundido por los golpes, buscaba una respuesta a lo ocurrido. El bus de aquí, el 1110, se cruza en rojo, le golpea al otro bus que está allá y ese me golpea a mí. Fue retenido por la ciudadanía, el otro conductor sí se huyó del lugar, se podría decir. ¿Y del pequeño vehículo? Sí se encuentra presente el señor. El Cuerpo de Bomberos de Quito, con el apoyo de varias ambulancias, trasladó a los heridos a casas asistenciales. Contra el asiento me golpeé la nariz, partí. 11 heridos estables, siendo también valorados por personal del Cuerpo de Bomberos de las ambulancias para ser transportados en el caso de ser necesario a una casa de salud. Reiteramos entonces, 11 personas resultaron heridas producto de este accidente de tránsito entre 2 unidades de transporte público y un vehículo liviano en el norte de la ciudad. Seguimos con más. Hay nerviosismo entre habitantes de Morona, Santiago, tras el terrible rastro que dejaron vientos huracanados en el cantón Huamboya. 25 familias registran daños en sus viviendas. Muchas de ellas quedaron sin techo. Nuestro corresponsal Robinson Rodríguez con el informe. La tarde de ayer, la comunidad Santa Isabel del cantón Huamboya, en la provincia de Morona, Santiago, fue sorprendida por vientos huracanados, acompañados de lluvia, que en solo 15 minutos destruyó lo que encontró a su paso, dejando solo en escombros al coliseo de la comunidad y alrededor de 25 viviendas quedaron afectadas. Y justo me avisaron que aquí pasó eso, vine a ver y me quedó ese sentimiento de dolor que nosotros sufrimos para hacer ese espacio. Los techos de las casas fueron arrastrados por el fuerte viento, dejándolos a muchos sin un lugar donde pasar la tormenta. Una ventolera que no nos dejó ni salir de dentro. Y cuando salimos ya era todo, como ve usted aquí, ¿cómo está? Árboles, coliseo al suelo, mi casita que tengo por acá abajo todo sin techo. La escuela de la comunidad también quedó afectada porque el agua que ingresó hasta las aulas mojó todo el material educativo. O sea, estaba el sol radiante y todo, pero rato que menos empezó el aguacero y era el ventarrón en forma circular, era la lluvia, entonces nos llevamos un susto grande porque ya, o sea, no era normal como una lluvia. En esta comunidad habitan un total de 80 familias, quienes en su mayoría se dedican al comercio y a la agricultura. Ellos solicitan la intervención oportuna de las autoridades para poder de alguna forma solventar las necesidades que dejó este fenómeno natural. Y les contamos ahora que el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumple agenda de actividades en Manabí. Durante esta mañana recorrió las instalaciones del nuevo Hospital Miguel Hilario Alcíbar del cantón Sucre y allí pidió que se acorten plazos para su equipamiento y funcionamiento, pues estaba previsto su apertura por etapas hasta mayo del 2023. Luego el mandatario recorrió la subestación eléctrica de Bahía de Caracas y entregó la repotenciación de 6 subestaciones que beneficiarían a 6 cantones igual. Esta mañana un grupo de maestros de la Unión Nacional de Educadores de la UNE realizó una protesta en la vía perimetral de Guayaquil. Conductores y transeúntes se reportaron la quema de llantas sobre la calzada a la altura del sector de Huamote Pascuales. Ahí lo vemos. Los docentes se manifestaron en rechazo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por el Ministerio de Educación. Con pancartas y gritos se apostaron en la calle. Personal de la policía llegó al sitio y dialogó con ellos para dispersarlos. El tránsito vehicular estuvo congestionado por varios minutos.